Influencias, posibles influencias políticas. Realmente un informe muy interesante, por eso vamos a hablar con Mariela Belsky, ella es de Amnistía Internacional. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Bueno, realmente un informe interesante que nos abre las puertas. Recién estábamos hablando de lo que sucedió en Facebook, pero ponemos en el centro el rol de las redes sociales que se viene discutiendo ya hace rato, ¿no? Y en este caso hablamos puntualmente de Twitter. Contanos Sí. cómo llevaron adelante este informe. Bueno, la verdad es que Amnistía Internacional viene haciendo este tipo de informes hace rato. Este sería el cuarto informe que sacamos. Sacamos uno en México, uno en India, uno en Inglaterra. Y mañana sale otro que se llama Toxic Twitter, violencia y abuso contra las mujeres online. Y este informe particularmente lo que muestra, como los otros, es que las redes sociales hoy se han convertido en un espacio de sociabilidad y en un vehículo del debate público, ¿no? Y hoy, digamos, tienen realmente un rol fundamental en el fortalecimiento de las prácticas democráticas y el respeto por los derechos humanos. Lo que nosotros hicimos en este informe justamente es mirar qué es lo que pasa cuando determinados periodistas, que para Amnistía Internacional son defensores de derechos humanos, porque difunden información vinculada a temas de derechos humanos, y cuando defensores de derechos humanos manifiestan alguna opinión crítica hacia el gobierno. ¿Qué pasaba en esas circunstancias? Y lo que hemos encontrado, lo hicimos seleccionando 11 periodistas, lo hicimos seleccionando periodistas que generalmente tienen ocasionalmente críticas al gobierno, son periodistas que son permanentemente críticos al gobierno, sino que tienen una posición de celebrar las cosas que el gobierno hace bien, pero alguna vez tienen alguna valoración o alguna perspectiva crítica. ¿Y qué pasaba en ese caso con las redes sociales? Lo que observamos es que, en el periodo que miramos, que iba del 22 de octubre al 14 de noviembre, que era el periodo donde sobre todo se estaba hablando de Maldonado, claro, se estaba hablando también mucho sobre las detenciones sin condena de los exfuncionarios, y había también algunos temas vinculados a las empresas, la colocación de dinero afuera de parte de funcionarios de este gobierno. Y lo que notamos en este informe es que, que cada vez que alguna de estas personas hacía algún comentario crítico al gobierno, se armaba una campaña específica que salía a atacar a esa persona. Y esto es lo que muestra nuestro informe. Nuestro informe no dice que el gobierno tiene un call center, no dice que el gobierno está atrás de esto. Lo que muestra es que hay trolls, robots y a veces personas que son habilitadores que tienen una afinidad con el gobierno y, digamos, en sus perfiles y, digamos, en sus manifestaciones, sí. Y que cuando estos periodistas o estos derechos humanos hacen manifestaciones críticas al gobierno, empiezan a operar. A tal punto que las 11 personas, en algunos casos, compartimos a un troll, por ejemplo. Claro. Ahora, hay un solo troll que nos trolea a las 11 personas, por explicarlo fácil, ¿no? Claro, hay uno que los trolea a las 11 personas. Está bien. Ahora, cuando vos hablás de trolls, Mariela, específicamente, ¿hablás de personas con identidades falsas o puede existir un troll que realmente use su nombre y apellido y actúe como tal? No, un troll es una cuenta en Twitter que puede ser de modo directo, como bien vos decís, con su cara, digamos, siendo persona, o con un seudónimo, o en forma anónima, contribuyan estas agresiones. Hay como 3 modalidades. En general la persona suele ser más replicador, es un troll también porque se engancha en la cadena de trolls, pero en general el que empieza con la campaña probablemente sea más un seudónimo o esté disfrazado de forma anónima, digamos. Después aparecen los robots que potencian esa campaña, digamos. Y después también aparecen las personas comunes que están de acuerdo y, por supuesto, digamos, fabean o retuitean porque están de acuerdo, porque así están de acuerdo y listo, digamos. Claro. Mariela Paz Rodríguez Niel te saluda. Hola, Paz, ¿cómo estás? Destacan en el informe que a veces convergen de alguna manera estos trolls con personalidades reales de la vida política. Estas personalidades de la vida, estas figuras políticas, ¿son conscientes? ¿Cómo es ese grado de interacción entre un troll y un personaje real conocido de la política? Bueno, muchas veces estos personajes de la política en general son replicadores
Esa es la característica más común, y a veces son más, digamos, a veces tienen conversaciones sobre todo con los periodistas, bastante fuertes, digamos. Nuestro punto es que digamos, cuando hay discusiones, donde hay discurso de odio, cuando hay noticias falsas, cuando hay hostigamiento, amenaza, amedrentamiento, todo eso para Amnistía Internacional lo que hace es lo que está queriendo hacer la persona que hace todo esto es deslegitimar o desautorizar la palabra de quien está conversando. Y todo eso distorsiona el debate público. Claro, lo ensucia. Porque lo que hace es, digamos, amedrenta, silencia, autocensura, pero también cambia la conversación. O sea, corre el eje de la conversación, hace que se deje de hablar de eso. Entonces, lo que está haciendo es ensuciando el debate público. Por eso para nosotros, y esto es muy nuevo, esto es un debate que tenemos que tener y es muy nuevo, y yo sé que mucha gente del ámbito del derecho es muy crítica, es muy crítico y crítica a este informe, porque es un debate que es difícil, digamos, porque la libertad de expresión en realidad es un valor de la democracia, te diría el más importante, y esto está al límite, digamos, de tocar la libertad de expresión. Por eso, desde Amnistía, ¿cómo sería el límite, no? Ahí, porque digo, ante esto, esto no está bien. ¿Cuál es la alternativa? Porque ¿qué control y quién lo ejerce? ¿Y quién determina qué es un troll y qué no? Exacto. Esto es muy nuevo y hay muy poco de esto, ¿no? Esto también hay que decirlo, y hay muchos grises. Por eso es un debate que Amnistía está proponiendo dar, porque al ser muy nuevo y al ser muy gris también está haciendo mucho daño. Entonces, nuestro interpelado en realidad acá es Twitter. Nosotros estamos interpelando a la empresa. Nosotros creemos que la empresa tiene una gran responsabilidad de generar estándares y reglas para dentro de la empresa transparentes, que cuando haya discurso de odio, discriminación, hostigamiento, amedrentamiento, y cuando ellos saben cuando son robots, tienen que tomar alguna determinación. Claro, Mariela, pero le vamos a dar, recién hablábamos con Ariel Torres justamente del caso de Facebook, y también nos preguntamos, ¿le vamos a dar esa potestad a Twitter o esa potestad a Facebook, siendo algo tan importante? Bueno, poniendo acá es que tiene que haber un diálogo entre la empresa, el Estado y la sociedad civil, donde el Estado también tiene un rol, porque el Estado tiene un rol de proteger a sus ciudadanos y tiene un rol de promover un debate realmente responsable, sin amenazas y sin ataques. Hay un rol del Estado respecto de esto. Y de hecho, el jefe de gabinete, en una carta que envió en marzo del 2018, reconoce que hay una responsabilidad del Estado en garantizar una conversación pública sin amenazas y sin ataques, lo están reconociendo ellos, con lo cual lo que Amnistía está invitando es al Estado, al gobierno a conversar, digamos. Estamos invitando a conversar y a pensar conjuntamente cómo vamos a trabajar con estas cuestiones, porque el nivel de agresión y de hostigamiento que está habiendo en las redes sociales, sobre todo a periodistas, digamos, que trabajan, y organizaciones de derechos humanos, y a líderes sindicales, y a líderes sociales, y a personas, digamos, comunes, es muy importante. Mariela, ¿cómo te va? Soy Ariel Torres. Perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Vos decís dos cosas. Por un lado decís que la problemática, vamos a llamarla así, de los trolls es algo nuevo. Los trolls están en Internet desde hace 40 años. Los sufríamos hace 40 años más o menos en lo que se llamaba Usenet. En todo caso, es nuevo este nivel de escala que llegue hasta el living de la mayor parte de la gente, etcétera, etcétera. En todo caso, eso sí puede ser nuevo. Por otro lado, la ley sí pena la calumnia, la injuria, pero no la descalificación, que es uno de los mecanismos que más utiliza el troll. El troll lo que sale a hacer es, como bien decís vos y como sabemos, se llama flame war, sale a embarrar la cancha, y un diálogo, un debate que debería haber sido con argumentos y con hechos, se convierte en un debate de insultos, de descalificación. Vos sos, y sigue, y empiezan con todo esto, se replica a una velocidad imparable. Ahora, la pregunta que yo me hago es cómo vamos a hacer para regular algo que no está penado por la ley, salvo que empecemos a penar la descalificación. Eso es medio difícil. Bueno, es difícil y es una discusión difícil. Por ejemplo, para darles un ejemplo, respecto a las fake news, en Inglaterra, en el área del Poder Ejecutivo de Comunicación, se creó una oficina de denuncias de fake news, por ejemplo. Entonces, cuando una persona, digamos, es víctima de un ataque en donde están diciendo algo que no es cierto sobre esa persona, puede ir y puede denunciar hasta esta oficina, y esta oficina, digamos, interviene. Claro, pero ahí sí puede calificar como delito, Mariela, porque si vos decís fulano es narco, entonces se prueba que no lo es. El tipo no lo es,
y listo, entonces se convierte en calumnia, injuria o como, digamos, el caso que sea. Yo me refiero al mecanismo típico de los trolls, insisto, los conozco hace muchísimos años y lo que hacen es ensuciar la cancha justo al borde de lo que es un delito. No te van a decir que vos estás cometiendo un ilícito, van a decir que vos sos un tarado. ¿Entendés? Y Sí, bueno, es a una ver, descalificación. ¿Cómo Sí, totalmente. Yo vamos a coincido con moderar vos. ese Yo creo que diálogo? hay un límite, yo creo que hay un límite, digamos, el límite es, no vamos a regular la libertad de expresión porque eso no se puede, pero Exactamente. tenemos que ver cómo garantizamos que no se produzcan campañas negativas mediante el uso de estos bots en redes digitales. Tenemos que ver cómo, por ejemplo, intervenimos en las fake news. El Estado, por ejemplo, puede promover campañas de concientización para que los usuarios de las redes sociales entiendan que tienen la posibilidad de fortalecer el debate público, evitando asumir actitudes similares a las de cibertropas. El Estado tiene cosas para hacer, no es fácil porque es cierto que lo que no podemos promover es que se regule la libertad de expresión y se limite, pero justamente esto es lo que estamos invitando a pensar y a debatir. Y no hay honestamente una respuesta comparada para que yo te dé, porque Claro. esto es muy nuevo. Claro. Y es cierto lo que vos decís, los trolls existen desde hace mucho tiempo, pero el avance de la tecnología, lo que hace, vos lo explicaste mejor que yo, digo, porque te dedicas a eso, pero lo que el avance de la tecnología hace es que hoy sea mucho más virulento y sea mucho más, digamos, todo esto que yo contaba, básicamente. Ahora, Es cierto que Mariela, existen hace tiempo. ¿cómo diferenciarías un troll de un robot? Que creo que allí hay una diferencia y por ahí sí es más fácil de detectar un robot que un troll. Bueno, en nuestro informe nosotros en general lo que encontramos es que los robots tienen son como alfanuméricos, ¿no? Como que no tienen un nombre determinado, digamos, son como un número con letras, y muchas veces también son seudónimos, pero lo que nosotros identificamos es que hay mucha actividad de robot, por ejemplo, durante la madrugada, ¿no? Como que eso es algo que muestra nuestro estudio muy claramente, digamos, como que el humano trabaja más durante el día y el robot trabaja durante el día y durante la noche, digamos. Los que trabajan durante la noche, 3 de la mañana, 5 de la mañana, no son humanos. Y tiene que ver también con la cantidad de tweets o la cantidad de likes Exactamente, que eso se es lo dan. otro que iba a decir. Eso es otra cosa que iba a decir. Lo que también muestra nuestro estudio es que generan una cantidad de tweets que sería imposible que un humano hiciera. Claro, Tiene que no dormir las 24 horas para poder generarlo. claro. Y eso está bastante explicado y están los gráficos que muestran exactamente eso. En ese caso, por ahí sería más fácil de detectarlos, ¿no? En un caso de un robot Sí, que de un sí, troll. por eso. Lo que ocurre es que Pero- daría la impresión, perdóname María, le daría la impresión Sí. de que nosotros estamos utilizando siempre los bots para el mal. Y no es así. Entonces, de nuevo, Claro. vos vas a prohibir los bots. Supuesto el caso de que sea viable. Y entonces, ¿qué hacemos? Digo, los periodistas, para empezar, buena parte de lo que publicamos en Twitter no lo hacemos a mano, si no, no daríamos abasto. Claro. Cuando yo tuiteo las notas del canal Tecnología, lo hace un bot. ¿Está bien? Claro. O cualquier servicio que automatice. Si vamos a tratar de desautomatizar Sí, tal lo cual. mejor que nos ha dado la tecnología digital, que es la automatización, y tenemos una pequeña contradicción para empezar. No, pero lo que nosotros estamos proponiendo justamente es que justamente Twitter sabe quiénes son los robots que trabajan, digamos, con mala intención, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque ven los tweets, porque ven la actividad, porque ven el comportamiento. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo a Twitter es que justamente ellos tienen la posibilidad de bajar esos robots, no los que vos estás diciendo. Mariela, Porque es muy fácil identificar la diferencia. ustedes piden una intervención del gobierno. ¿En otros países ha habido intervenciones del Estado en algún sentido? Bueno, en otros países hemos detectado que es el propio gobierno. Digamos, en otros países sí detectamos que el gobierno está detrás de esto contundentemente, eso sí, acá no es el caso. Y en otros gobiernos sí hemos tenido conversaciones con el gobierno para empezar a pensar estas cuestiones. Pero realmente nuestras mayores conversaciones están siendo con Twitter, con las oficinas de Twitter en Inglaterra. Claro. Ahora, Mariela, por otra parte, vos hablabas de 11 periodistas en total, entre ellos mencionamos a grandes periodistas de la Nación, como Hugo Alconada Amón, como Carlos Pañi. En el caso de Pañi, por ejemplo, no tiene Twitter. No tiene Twitter y sin embargo, y hay, digamos, en realidad son 9 periodistas y 2 personas que dirigen organizaciones de derechos humanos. Derechos humanos, claro.
Twitter Pani no tiene Twitter, pero aún así fue troleado cuando manifestó alguna cuestión vinculada al gobierno, al gobierno, digamos, no al gobierno, sino a estos seguidores no les pareció correcto, por decirlo de algún modo. Y en este caso, ¿vos ves que esto sucede cuando se habla en algún momento o se menciona algo malo del gobierno y también a la viceversa, o solamente los trolls los ves en casos, en defensas contra el gobierno? Bueno, este estudio mira específicamente la crítica hacia este gobierno, porque está hecho en este momento, y no miramos, la verdad es que no mira a la oposición, digamos, mira al gobierno. Y sí vemos que el ataque se da cuando el periodista sí hizo una manifestación puntual, a veces hasta, diría, alguien podría interpretar, no dijo nada tremendo, o ni siquiera era en contra del gobierno, era más, si querés, neutral, incluso así hay un gran ataque de trolls. Digamos, en la línea de quienes están más troleados, por decirlo de algún modo, bueno, Hugo Alconada obviamente es el más troleado, pero también tiene que ver con qué nivel de actividad vos tenés en Twitter, ¿no? Eso baja. Pani de repente está casi último, porque justamente no tiene Twitter, digamos, tuvo alguna intervención puntual cuando dijo algo, pero al no tener Twitter está bastante bajo. Y lo otro es que cuando mirás los perfiles de estas personas, lo que se mira es una nube. Bueno, esto es bastante común, y lo que aparece en la nube está de palabras como las características de estas personas en general es Argentina, Boca, Vamos Macri. Bueno, hay como un grupo de palabras que muestran su afinidad por el gobierno, digamos, oficialista, obviamente, ¿no? Clarísimo. Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, un placer, gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Un Hasta beso, luego. chao. Chao, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar el tema, Ariel, ¿le ves alguna solución? Realmente cuanto más hablamos lo veo más difícil. Mira, yo publiqué hace poco una columna, mi columna de los sábados, que se llamaba cómo lidiar con los trolls, que son el ruido de línea de internet. La verdad es que desde mi punto de vista, y por ahí estoy súper equivocado, por ahí mañana a alguien se le prende la lamparita, yo no soy un genio en este tipo de cosas realmente, pero desde mi punto de vista los trolls son un costo de que hoy sí podemos ejercer la libertad de expresión. En 1980, cuando todavía Internet no había llegado al común de las personas, para hacer lo mismo que yo hoy hago con una página, tenía que poner un banquito en Corrientes y Florida y empezar a hablarle a la gente. Y lo más probable es que terminara en el manicomio. Claro. Entonces, la libertad de expresión estaba muy bien cuando no la podíamos ejercer. Y la cuando llegada también tu grupo era tus amigos, poner una carta de lectores cada tanto. Ahora resulta que vos podés tener una audiencia potencial de 3.800 millones de seres humanos. Y ahora aparece, por supuesto, un subproducto, que son estos, entre otros, digamos. ¿Qué es la posverdad? La posverdad no existe. La posverdad es una mentira. ¿Entendés? Sí, le han puesto hasta un nombre bonito. Es muy loco, porque como no tenemos anticuerpos para esto, para que una cosa... No tenemos anticuerpos, pero ya lo hicieron de nuevo. Voy a traer el ejemplo de los nazis. El primero que utiliza la radio durante una guerra es Goebbels. ¿Sí? Y una de sus frases favoritas es: miente, miente, que algo va a quedar. Algo va a quedar. Y también decía: lo que estamos haciendo es tan atroz que nadie va a creer que lo hicimos. Bueno, se repite ahora a una escala enorme, automatizada. Una de las cosas que recomiendo, y conociéndolo bastante a los periodistas que aparecen, a varios de los periodistas que aparecen en esa lista, mutea o bloquea, porque es ruido. Yo creo que todo el mundo hoy sabe, Claro, el mundo sabe que si vos la atacás a ella por una nota que hizo, porque lo que ella está diciendo es verdad. Claro, está bien. Lo que pasa es que el periodista ahí